Hola a todos, buenas tardes. Bueno, la idea del video de hoy es presentar el texto que sigue, que es Adolescencia, Posmodernidad y Escuela Secundaria. Es un texto de Obiols y Obiols. Está en la bibliografía obligatoria, después del de Balbiano, que es el que vimos la vez anterior. Está en el punto número 12, ahí, ¿lo ven? Y la carátula, como para que se orienten, lo encuentren más fácil, es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, es adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. La pregunta, como empieza el texto, es, bueno, justamente, ¿qué es ser un adolescente en la posmodernidad? En principio, yo lo que les diría a ustedes es, ¿saben lo que es la posmodernidad? De lo que estamos hablando cuando decimos posmoderno. Bueno, en sí, se trata de un tiempo histórico que viene después de la modernidad, por eso posmodernidad, en donde estamos ahora, en donde, bueno, se hacen un montón de cuestionamientos a lo que eran las instituciones, las normas culturales que se daban en la modernidad. ¿Por qué? Por todos los cambios, por los cambios que se dieron a nivel tecnológico, por los cambios sociales, por los cambios a nivel de la regulación, de la jurisprudencia. Bueno, todos estos cambios trajo aparejado un cambio histórico, y nosotros lo llamamos acá en el texto como posmodernidad. Entonces, lo que se pregunta es ser adolescente en la posmodernidad. ¿Qué significa? ¿No? ¿Cómo es un adolescente posmoderno? Y esto viene porque plantea que la posmodernidad propone a la adolescencia como un modelo social, básicamente. A partir de eso se adolescentiza, entre comillas, toda la sociedad. En la modernidad, que es el momento anterior histórico, se aspiraba a ser adulto. La niñez era una época re linda, una época dorada, sin responsabilidades. Luego venía la adultez, que va a permitir actuar, tener capacidad de influir socialmente, independizarse de los padres, imitarlos en la vida afectiva y familiar. O sea, estaban esos dos periodos, en la niñez, la adultez, en el medio la adolescencia, que era como un periodo en el que no se quería estar, se quería salir de ahí rápidamente para poder asumir esta rol adulto, ¿no? Esta posición adulta. Era tan fuerte el modelo adulto, que es el modelo de la modernidad, era tan fuerte que la infancia era como algo en donde no pasaba nada, era como una incubación la infancia para cuando se llegue a la adultez, bastante particular. Bueno, como decíamos, se pregunta en el texto, ¿existe este adolescente como se veía en la modernidad? Si ahora el modelo de vida es ser adolescente. Y aparte, bueno, que el adulto ya deja de existir como un modelo físico. Y de esto tenemos montonazos de ejemplos en las revistas, en las redes sociales, en donde la idea es ser lo más adolescente posible. Entonces vemos que los chiquititos, yo siempre doy este ejemplo porque me llama mucho la atención a veces ver estas imágenes en donde el papá va vestido igual que su hijo adolescente, con la misma marca de ropa, le van a comprar en el mismo lugar, se visten igual, que a su vez es su hijo más chiquitito, el nene. Entonces está el nene chiquito, el adolescente y el papá, los tres más o menos vestidos igual, ¿sí? Con el mismo jean de determinado lugar, la apariencia es como la misma, ¿no? Entonces el modelo físico es otro, es el del adolescente. Ya no es entonces una etapa incómoda, una etapa que está de paso, sino que es un lugar en donde hay que quedarse, y cuanto más tiempo mejor, ¿no? Parece ser que los adolescentes encontraron entonces el modelo de vida definitivo, en donde todo es esplendoroso y lindo. Bueno, en la sociedad actual, los jóvenes no esperan el momento de vestirse como los adultos, sino que más bien son los adultos los que tratan de vestirse como sus hijos. Bueno, también, si vamos a la farándula argentina, ¿cuántos ejemplos tenemos, no? A mí se me viene Tinelli siempre a la cabeza como un ejemplo de decir cómo cambia el estereotipo, porque un personaje que atravesó tantas épocas, ¿no? y tanto tiempo, desde la modernidad, con una forma de ser periodista y demás, hasta la actualidad, vemos hasta un cambio de su presentación física que es muy llamativo.
Bueno, se produce una época en la cual las responsabilidades se postergan mientras se disfruta de muchas comodidades, una prolongación de lo bueno de la infancia, pero con la libertad que tienen los adultos. Es como un mundo casi ideal, lo podemos ver así. Bueno, como ya están escuchándome y yo les estoy hablando de este texto, se darán cuenta que es un texto en donde se critican muchas posturas y donde se hace como cierta reflexión sobre los parámetros con los que se pensaba la adolescencia. Entonces yo elegí varias preguntas que representen esas reflexiones, ¿no? Una de ellas es, ¿hasta cuándo dura la adolescencia? Cuando les hablaba en el video anterior de la adolescencia tardía, que empieza en un momento y no se sabe más o menos cuándo termina, ¿no? Se supone que cuando uno afronta este rol adulto y cuando puede llegar a un proyecto de vida determinado, que está muy relacionado con la adultez. Pero bueno, lo que dicen acá en el texto, bueno, hacen un recorrido histórico, a la Stanley Church, definieron al adolescente entre los 3 y los 20, en su momento, establecían diferencias entre el desarrollo psicológico y físico. Se pensaba la adolescencia aplicado al desarrollo físico como el periodo que comienza desde la prepubertad y termina cuando se alcanza la madurez física. En el sentido psicológico, es una situación anímica, un modo de existencia, que yo les decía que varía de sociedad en sociedad, ¿no? Según la cultura. Aparece con la pubertad y tiene su final al alcanzar plena madurez social. Entonces, justamente, ¿cómo podemos saber cuándo se alcanzó esto de la plena madurez social? ¿No? Un tema. Si vamos a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, dice que todo ser humano hasta los 18 años, salvo si la legislación nacional acuerda la mayoría antes, es hasta los 18 entonces el niño. La pubertad es la condición biológica de haberse adquirido madurez genital y capacidad de reproducirse. Entonces la adolescencia engloba incertidumbres de crecimiento emocional y social. Bueno, sigamos haciendo un poco de historia. Es decir, Stanley Hall es considerado pionero en el estudio de la adolescencia, introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos. Para él la adolescencia era como un segundo nacimiento, de alguna forma, a través del cual el joven llega relativamente indefenso a la edad adulta. Es un momento, ¿no?, en donde se tiene que asumir un rol distinto. Durante la pubertad se produce una regresión en dirección a la infancia, va a decir, al primero de todos los periodos, aunque en otro plano, y el desarrollo por el que pasó en sus primeros 5 años de vida. ¿Se acuerdan que yo les decía que la sexualidad, cuando hablábamos de psicoanálisis, hace como un rulo cuando llega la genitalidad, donde se replantea todo lo que pasó esos primeros años? El individuo recapitula, expande en la segunda década de vida el desarrollo por el que pasó durante sus primeros 5 años. También esto lo mencionábamos y lo hablábamos en tanto a lo que era el paradigma igualitario, ¿no? Lo importante que es a veces sostener algunas preguntas sobre la identidad. Estamos ahora trabajando adolescencia sabiendo que justamente uno de los grandes cuestionamientos es sobre la identidad. Bien. Bueno. ¿Cuál es el perfil del adolescente moderno? Los adolescentes no pueden ser descritos con un solo tipo, con una sola palabra. Decimos, los adolescentes son compañeros, les gusta estar acompañados por otros, cometen excesos, actúan con vehemencia, aman demasiado, odian demasiado, se sienten muy seguros de ellos mismos. Puede ser que por eso también a veces hagan cosas con exceso, son apasionados, son competitivos, son divertidos, bueno, hay muchas características que uno puede mencionar cuando habla de adolescencia. La rebeldía es la forma particular de expresarse, a veces, a través de la identificación con figuras admiradas, puede ser. Hay un egocentrismo intelectual comparable al egocentrismo del lactante, que asimila el universo a su actividad corporal. ¿Se acuerdan que en algún momento el chiquito el mundo era todo lo que pasaba por su boca, que se podía llevar a la boca? En este momento, en la adolescencia, se va a incorporar el mundo a través de un cierto egocentrismo intelectual. Es todo a partir de lo que yo pienso, ¿no? Sería como una posición así, según lo que yo crea. Vamos a la famosa brecha generacional que también se plantea en el texto.
Para Erikson, que es un autor que se menciona, muy importante, que estudió la adolescencia, el adolescente era alguien en busca de una identidad. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Una gran pregunta. Era una pregunta angustiante, muy importante, porque ¿cómo podía saber un adolescente quién era? Entonces Erikson lo que va a responder es: el adulto era el frontón necesario para que el joven tenista hiciera sus prácticas, se probara los golpes, mejorara sus tiros y resultara, no sin desgaste del frontón, un adulto hecho y derecho. Es decir, un buen jugador, ¿no? Como que pasa al mundo del adulto. Un adulto hecho y derecho, un buen jugador. Esto es una metáfora, chicos. Ustedes lo van a leer, lo tienen en el texto. Es una metáfora. En donde el adolescente representa a este jugador, ¿sí? Que va y prueba sus tiros contra el frontón. ¿Saben lo que es un frontón? Es la pared, como no sé si vieron las canchas de pádel o de tenis, en las paredes en donde se prueba, se tira la pelota, ¿sí? Es esa pared. Entonces Erikson dice, bueno, ahí va el joven tenista a tirar la pelota, ¿no? Y va a resultar con cierto desgaste para el frontón. Cuando hablamos del frontón, hablamos del adulto responsable, ¿no? Ese adulto que acompaña al adolescente en su crecimiento. Entonces el adolescente va a ir contra el frontón a tirar, a probar sus tiros, a mejorar, a crecer. Bueno, y el frontón va a resultar con cierto desgaste. El adulto va a tener cierto desgaste. Y esa es la posibilidad que tiene de probarse el adolescente, de ir probando, de ir conociendo también el mundo que lo rodea, de ir conociéndose a sí mismo y generando esta identidad que es, justamente la pregunta era ¿quién soy? ¿No? Para que esto se dé, como algo muy importante, es que tiene que haber una distancia entre lo que es el adulto y el adolescente, o sea, entre esa generación adulta y ese adolescente. Revelarse, confrontar, es una tarea propia de la adolescencia. Bueno, esto más o menos como refrescando un poco también lo que vimos antes, ¿no? Como ya vimos, otra de las preguntas que se da es, bueno, ¿hasta cuándo la adolescencia? Que ya lo vimos, ¿cómo se dan los duelos en la adolescencia? Cuando nosotros hablamos de duelo, estamos hablando de un conjunto de procesos psicológicos que surge ante la pérdida de algo amado y que tiene diferentes momentos. El primero es de negación, como bueno, aquí no pasó nada, no se perdió. El segundo es resignación, aceptar y resignarse a eso. Y después es el desapego, bueno, como ya hay un cierto proceso de elaboración. Ya lo hablamos, los duelos adolescentes son por el cuerpo infantil perdido, por el rol y la identidad infantil, que está todo permitido, y por los padres de la infancia, ¿bien? Ahora, esta es una cuestión, ¿no? ¿Existen estos duelos? ¿Hay duelos en la posmodernidad para la adolescencia? Bueno, primero, el duelo por el cuerpo perdido. El adolescente de la modernidad se encontraba perdiendo el cuerpo infantil, que no era reconocido estéticamente ese cuerpo infantil, ¿sí? Actualmente el cuerpo ha empezado a idealizarse, el cuerpo del adolescente. Es un estado deseado socialmente, o sea, todos quieren tener el cuerpo del adolescente quiere tener el cuerpo del adolescente, entonces ¿por qué va a estar triste o va a tener que hacer un duelo por ese cuerpo de niño que nadie quiere? ¿Se entiende? ¿Sí? Le va a generar quizás esto que podía pasar en la modernidad, de encontrarse con un cuerpo tan distinto y decir ¿qué hago? No me reconozco, estoy preocupado, o sea, no quiero que me vean, o sea, lo que podía llegar a que es un modelo social de la modernidad. Y lo que acá dicen, se plantea en el texto es, no tanto porque si el cuerpo del adolescente es ahora tan admirado, ¿por qué el adolescente va a tener que hacer un duelo con un cuerpo que, ¿no? O sea, si ese es el cuerpo que todos quieren, el que tiene ahora. Es una de las críticas que se plantea en el texto. ¿Existe el duelo por el cuerpo infantil perdido? Esto nos sirve para reflexionar. O sea, es importante saber que están esos duelos y también es importante entender que hoy en día estamos atravesando tantos cambios que todo esto está como en jaque, ¿sí? Y vale la pena, como profesionales de la salud, que nos preguntemos cómo lo atraviesan los adolescentes. El otro duelo es el duelo por los padres de la infancia. A ver, los padres de la infancia, yo les decía la vez pasada, eran sus padres súper poderosos, que todo lo podían, que eran admirados.
producto que es súper idealizado, ¿no? Producto de cierta idealización infantil, que les daba el ejemplo de la propaganda. Ir creciendo va a significar sacar esa idealización, correrla un poquito al menos. Ahora, ¿qué pasa con los padres de los adolescentes actuales? Bueno, desarrollaron un estilo muy distinto a los anteriores, buscan ser jóvenes el mayor tiempo posible, desdibujan el modelo adulto anterior, esa cosa de la seriedad, el padre de la modernidad que venía a poner el orden. Bueno, cuando se llega a la adolescencia, el niño encuentra que sus padres tienen dudas parecidas a ellos, conflictos parecidos a ellos, que no mantienen valores claros. Entonces decís, bueno, papá es un capo, es igual que yo, le pasa lo mismo, sigue siendo ideal, o sea, no hay tanta pérdida del padre de la infancia porque dice, bueno, igual es un genio, viene conmigo, vamos a casa y hacemos previa y está todo bien. Bueno, esto es un problema, claramente, esta brecha generacional, esa distancia que decía Erickson antes, a veces no se está dando. Esto es un gran problema porque así es como uno sale, ¿no?, a la exogamia que les hablaba antes, y le saca esa idealización a sus padres, o sea, y se atraviesa el duelo. Entonces, ¿existe el duelo por los padres perdidos de la infancia o siguen ahora siendo ideales? Bien, después, el duelo por el rol y por la identidad infantil perdida. Bueno, a ver, ¿qué pasa? En sí, el niño tiene una sensación de omnipotencia, como si fuera un yo ideal, ¿sí? Hablamos del yo ideal. Es omnipotente, no puede esperar para satisfacer sus deseos, no tiene en cuenta al otro. El niño, ¿no? Estoy hablando del nene que quiere el chupetín en el kiosco, se tira al piso, no le importa nada, y yo lo quiero ahora, ¿no? Esto como, bueno, yo omnipotente. Como una imagen todopoderosa, digamos. Pero, digamos, también aparece otra instancia que es el ideal del yo, que es un modelo producido, que tiene que ver con el super yo, que yo esto también se los mencioné esta instancia varias veces, que es lo que el niño debiera ser por mandatos familiares, culturales, aprendizaje, en donde aparecen los valores como el esfuerzo, la postergación, la consideración del otro, en donde con este ideal del yo aparece esta postergación posible frente a lo que antes era la omnipotencia de ese nene chiquitito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con una sociedad en donde lo que se empieza a valorar es la omnipotencia, que todo se pueda, que se pueda ahora, en donde no hay que esperar para nada, en donde si esperás no está tan bueno? Esta es la vida de la posmodernidad. Nosotros tenemos muchas propagandas televisivas en las que podemos dar un montón de ejemplos. A mí se me viene a la cabeza esta propaganda de que, bueno, si te sentís mal, te tomás un tecito y al día siguiente que sos como un camión que podés ir a trabajar y de acá para allá y no va a pasar nada. Si saliste la noche anterior y te tomás esto y estás bárbaro a las 5 horas, ¿no? Todos ejemplos. Hay otro ejemplo que me pareció muy interesante también de un banco, creo que un banco francés, que decía, no esperes más, hacelo ahora, ¿no? Con este ideal omnipotente, en donde recordamos mucho la vida de un niño, de un infante. Bueno, lo quiero ahora, no tengo por qué esperar, si no hago un berrinche. Entonces, ¿cómo se hace un duelo por una identidad infantil cuando los valores que propone la sociedad es un poco el de la identidad infantil en ese punto? Bueno, todas preguntas que creo que están muy buenas como para que las podamos relacionar con el texto anterior que vimos, ¿sí? Después, la otra, ¿dónde están los adultos de antes? Bueno, ya sabemos que la heterosexualidad ya no es el modelo. La madurez afectiva, la independencia afectiva de los padres era considerado un logro adulto, ¿sí? Tener un proyecto de pareja, un proyecto de compromiso, de intimidad. El fundamento del amor era la cuestión de dar, pero como elemento básico estaba la responsabilidad, el cuidado, el respeto. El arte de amar se lograba de alguna forma con la madurez, cuando se renunciaba a los valores estos del todo lo puedo, todo lo que quiero lo tengo, lo quiero ahora. Renunciando a esos valores, bueno, se podía aspirar a esta madurez, ¿no?
¿Qué está pasando? Si yo pienso en las cosas que escucho y lo que escucho de los pacientes y lo que escucho de gente que me rodea y demás, ¿no? Cómo en este momento se privilegia más la obtención del placer por sobre cierta tolerancia a la frustración. Bueno, listo, si no me habla, no le hablo más y ya está, se terminó. Bueno, listo, lo bloqueo, me cansé, ¿no? Como uno escucha a veces gente de todas las edades en esta situación y es muy llamativo. Se le dice el ocaso de los afectos, en el texto le dicen el ocaso de los afectos de la cultura posmoderna, ¿no? Como que si no hubiera posibilidad o fuera mucho más difícil este tipo de compromiso. Bueno, el rol de los padres, bueno, una función adulta que era esto de cumplir el rol de padre y de madre. Hoy los adolescentes se ven obligados a ser padres de sí mismos, muchos de ellos. No se mantienen las diferencias generacionales. También, volviendo al ejemplo de la farándula que les daba, este hombre periodista o conductor muy importante, en un momento aparecía en el mismo boliche con sus hijas, ¿no? Entonces, como es llamativo esto de la diferencia generacional, si está o no está, lo podemos identificar claramente. La televisión empieza a ser única fuente de referencia. Yo diría que además de la tele tenemos todas las redes sociales. Twitter quizás es una fuente de referencia. Es interesante, ¿no? Todo esto. Otra de las preguntas que la pasé, porque quería hablar de los duelos, es justamente esto. ¿Qué fue las ideologías, no? La ideología, como tarea intelectual para la adolescencia, era guardiana de la identidad, decía, ¿no? Como que guardiana, como que formaba identidad. Hoy en día no hay muchas condiciones sociales para que el adolescente pueda formar una ideología, porque no se le permite entrar tampoco en un conflicto en donde haya que generar una intelectualización y armar de eso un objetivo a seguir, ¿no? Como una representación, no sé si se entiende. Antes se consideraba al adolescente como idealista, rebelde en oposición a las autoridades establecidas, como que se armaba esta posibilidad de nuevo, lo que hablábamos del frontón, ¿no? Hoy en día se habla ¿qué es un adolescente? Y se habla de cierto pastiche. Por eso lo van a leer en el texto, se los quería aclarar. El pastiche es algo así como un collage. ¿Se acuerdan del collage que hacíamos en el colegio con los videitos, las cositas, y armábamos una maqueta? Bueno, algo así como una mezcla de cosas. Es como si fuera ser otro, como armar algo, imitando cosas de los otros, aspectos, características de los otros, pero sin estilo personal. En esto yo creo que podríamos hablar mucho de las redes sociales y extendernos infinitamente, no sé, hablando de Instagramers, de influencers, de youtubers. Bueno, cómo de repente para armar esa identidad se van agarrando cositas de cada uno, aspectos, rasgos identificatorios, decimos en psicología, ¿no? En donde, muchas veces lo que falta es esta elaboración propia, ese estilo personal que forma la identidad. La rebeldía también dicen que ha sido suplantada por la indiferencia, cosa que vemos mucha bulia, no me importa nada, no importa, está todo bien, no importa, esto de como, no hay posibilidad de confrontación, ¿sí? El adolescente actual aparece menos problematizado porque, justamente el modelo es ese, entonces todo lo que hablábamos de los duelos y demás entra a estar en cuestionamiento. Esto en tanto el texto de Obiols. Yo les voy a hacer otro videito para hablar un poco de la actividad, que muchos me preguntaron de la actividad del campus. Y cualquier cosa estamos en contacto. Saben que las actividades del campus se envían por el campus, pero si tienen algún cuestionamiento, alguna pregunta sobre los textos, me las han llegado por el grupo de WhatsApp o si no por el correo electrónico.